Amén. Amén. Juan 8:32, por favor. Veamos. Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Somos libres o nos creemos libres? Nos han hecho creer muchas veces de que somos libres, pero es si conocemos la verdad, recién vamos a ser libres. Es la verdad lo que nos hace libres. ¿Y quién es la verdad? El Señor es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿No dice su palabra? ¿Y cuál es la mejor prueba? Escuchen. ¿Cuál es la mejor prueba que puede tener un predicador o un pastor de que está predicando la verdadera palabra, el verdadero evangelio? ¿Cuál es la prueba? Porque ahora hay tantas iglesias en nuestro país y fuera de nuestro país, en todo el mundo. Hay tantas iglesias donde no se predica como se debería predicar. Se tuercen las escrituras. ¿Para qué? Para adormecer la conciencia. Es por eso que dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Sabes qué? No hay que decir amén a todo, hay que leer la palabra, hay que escudriñar qué dice la cosa, para no ser engañados. Y la mejor prueba que puede tener un hombre, un predicador o un pastor de que está predicando el verdadero evangelio de Cristo es que, escuchen, es que ciertas personas se disgusten y se resientan con lo que se está predicando. Hay personas que viene la palabra y es como un corto. ¿Por qué? Porque nos confronta, nos muestra de que no estamos bien. Pero nos gusta a nosotros, a nuestra alma, a nuestra carne, le gusta que escuchar que nos mimen. No quiere ser confrontada y nos molestamos y nos sentimos disgustados. Nos sentimos resentidos. ¿Saben qué? Cuando solo te hablan al alma, a la carne, te sales en la misma condición que has entrado. Y el Señor nos trae aquí para salir diferentes. O la palabra, porque la palabra es lo que salva nuestras almas. La verdadera palabra. Y de acá se puede ver. Cuando estás hablando, estás predicando y no sé, se ponen como que molestos, enojados. Y si pudieran apedrearte, te apedrean. Eso hicieron con el Señor. Ya vamos a ver. ¿Sí? No es que el propósito del predicador sea atacar y tratar de ofender a las personas, sino, escuchen, sino que el evangelio tiene la curiosa facultad de disgustar a ciertas personas. La palabra tiene la curiosa facultad de incomodar a la gente. ¿Cuántas veces nos hemos sentido confrontados cuando nuestra vida no está bien? ¡Qué grave! La iglesia evangélica, con la finalidad de aumentar el número de miembros en su congregación y de agradar a las masas, hay iglesias que tienen miles de miembros.
con la finalidad de agradar a esos miles de miembros, ¿qué hace? Ha diluido el evangelio, ha diluido la palabra de Dios. Le ha quitado vida al evangelio de Cristo. Le ha desprovisto de vida. La predicación actual no disgusta, ¿o no? Vamos a iglesia, ay, es que aquí no se habla de amor, aquí no hay amor. No disgusta. Eso es lo que quiere la gente, por eso ves las iglesias llenas. ¿Qué diferencia con el mundo? Deja ese evangelio diluido, deja a los hombres exactamente donde están. Sin la menor perturbación. Y sabes que la palabra es para incomodarnos, para perturbarnos, para hacernos ver nuestra verdadera condición. De eso se trata. Y lo único, cuando se predica así, lo único que se hace es adormecer sus conciencias. Cuando nuestro Señor Jesucristo predicaba, ¿qué pasaba? Venía, ay, Tania, pobrecita Tania, ay, seguí así nomás, lo estás haciendo bien. Su predicación, la predicación de nuestro Señor Jesucristo, tenía dos efectos. O salvaba a los hombres o los enemistaba por completo. Les hacía o les daba vida o les hacía oponerse, perseguir, amenazar e insultar. Eso hacía la palabra, eso hacía el evangelio cuando predicaba al Señor. Qué diferente es la imagen que se presenta hoy en la iglesia. En la actualidad, ¿qué concepto tienen de la iglesia evangélica o cristiana? Las personas conciben a la iglesia como un lugar que atrae a personas débiles, emocionales y vacías. Eso dicen. Es un lugar, dicen, donde se dan discursos completamente inofensivos, donde se habla de amor y de belleza, donde se habla de pensamientos hermosos e ideas bellas, donde se hablan palabras tranquilas, reconfortantes y de ánimo, y donde por encima de todo no se debe decir nada que pueda perturbar, molestar e irritar a alguien. ¿Se acuerdan cuando que el pecado en la Biblia es conceptuado como la lepra? ¿No es cierto? Hemos hablado. Y es como si le dijera, señor pecador, pase aquí. Nadie lo va a ofender, nadie le va a hacer nada, nadie se va a sentir cómodo. Aquí solo se habla de paz y amor, así como los hippies. Paz, paz. El Señor no venía así. No venía así. ¿Acaso no dice, el Padre al que ama, disciplina y azota al que tiene por hijo? Porque si no los disciplinos serían como bastardos y no hijos. Y el tema principal que predican en esa iglesia diluida es sobre el amor de Dios. Ay, se llena, ¿quién no va a querer? Pues. Pero miren lo que dijo el Señor. Mateo 10, 34 al 38, por favor. Mateo 10, 34 al 38. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino
espada. ¿Qué es la espada? Es la palabra de Dios. Penetra hasta separar el alma, lo que es del alma y lo que es del espíritu. Porque he venido para poner disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. ¿Y por qué esto? ¿Por qué? Te cuento, a veces un hijo le dice o una hija le dice a su, te cuento que he ido a una iglesia evangélica. ¿Cómo te vas a cambiar de religión? Es inconcebible eso. No puede ser. Disensión por causa de, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Al 38. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. 38. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Cómo es? Él vino a adorar la píldora al Señor. No he venido a traer paz a la tierra, sino espada, a confrontar. ¿Para qué? Para que no se pierdan, para que sean salvos. Veamos Lucas 12, 51 al 53. Lucas 12, 51 al 53. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. 53. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera, la nuera contra su suegra. Hermana Nilda, ¿se acuerda? Cuando íbamos a pedirle permiso para Leslie para que vaya al campamento. No, mi hija, no. Y aquí está ella ahora. La misericordia de Dios. Nadie la ha obligado. Pero es la promesa que dice, tú y tu casa, tú y tu casa. Todas sus hijas están aquí y falta todavía. Si escuchen, y no es que el Señor no tenga amor. Dios es amor. Él es amor. Y todo lo que hace lo hace por amor. Pero vamos a ver. Si alguna vez hubo alguien que conoció el amor, alguien que predicó y entendió el amor, alguien que tuvo autoridad en el amor de Dios, ese fue Jesucristo. Dijo que vino a la tierra por amor, ¿no es cierto? Ha venido, ha dado, el Padre envió a su Hijo por amor y Él dio su vida, el Hijo dio su vida por amor. Su obra fue sustentada en el amor. Reveló el amor en sus milagros y en sus obras. Y estuvo dispuesto a morir por amor. Sin embargo, escuchen, ¿qué efecto produjo su mensaje, su prédica, su palabra en sus oyentes? ¿Qué efecto produjo? Volvieron todos del culto, después del culto, al salir del culto, a sus casas sonriendo y felices, sintiéndose complacidos y satisfechos consigo mismo. Cuando sales así de aquí, ¿saben qué? Es porque has escuchado un evangelio diluido. Tienes que salirte incómodo. ¿Para qué? Porque te ha confrontado la palabra y decir, no estoy bien. No estoy bien. No estoy viviendo conforme a la palabra. A este paso estoy yéndome hacia abajo en lugar de irme hacia arriba. Eso es lo que produce la palabra de Dios. ¿Acaso no dice que el hijo mimado avergüenza a su madre? Fue el ministerio del Señor Jesucristo, uno en el que nadie se ofendía ni se resentía,
¿Qué pasaba con los fariseos? Estaban perdidos. Ellos se creían que eran salvos. Ellos creían que conocían la palabra, la verdadera palabra, pero estaban engañados. Ustedes son una generación de víboras, ¿no le decía el Señor? Y al hombre natural que quieren agarrar, ¿qué me estás diciendo? Son hijos del diablo, ¿no les decía? En el Nuevo Testamento vemos la respuesta a estas preguntas. Miren, ¿y quién está hablando? ¿Quién escribe? En el Evangelio de Juan. ¿Qué era Juan? El discípulo amado, el discípulo del amor, el apóstol del amor. Juan, el que escribió la frase Dios es amor. Veamos lo que escribe acerca del ministerio de Cristo. Veamos Juan 60, del 60 al 67. Vamos a ver qué dice el discípulo del amor sobre el ministerio de Cristo. Juan 60, Juan 6, del 60 al 67. Juan 6, del 60 al 67. Al oírlas, es de la prédica, cuando estaba predicando el Señor, al oírlas, sus palabras, muchos de sus discípulos, sus seguidores, un discípulo es un seguidor, ¿no es cierto? Muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Cuántos han estado aquí? Claro, ahora se están también conectando por Zoom, pero ¿cuántos estuvieron? Y al oír la palabra dijeron, no, son muy radicales en la roca eterna. Y no volvieron. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? ¿Esto os ofende lo que estoy hablando? Les decía. Pues qué, si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, 63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Palabra fuerte, como decía, palabra dura esta. ¿Quién la puede soportar? ¿Ustedes también me van a dejar? Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. 65. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. 66. Desde entonces muchos de sus discípulos que volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Qué tal? ¿Qué producían las palabras del Señor, sus prédicas? Rechazo, oposición, amenaza. A causa de la predicación del Señor Jesús, muchos de sus seguidores lo abandonaron. ¿Saben qué? No hay frases que se repitan más seguidas, con más frecuencia, al final de sus prédicas que esta. Marcos 14:1 y Juan 8:59. Marcos 14:1, vamos a ver, en cada prédica del Señor, esas son las palabras que más se repiten en la Biblia, se van a fijar. Marcos 14:1, 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes y levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño. ¿Y qué cosa? ¿Qué buscaban? Matarle.
¿A quién? Al Señor Jesús. Marcos 14:1, perdón, Juan 8:59. Juan 8:59. Tomaron entonces, después de predicar al Señor Jesús, ¿qué hicieron? Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió porque no era su tiempo y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue, se volvió invisible. Era Dios, pues. Era hombre y era Dios al mismo tiempo. Sí, es como aquí algunos decían, ay, no, no los haremos sentir mal, por favor. De eso se trata. Yo prefiero que me digan la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad me va a hacer libre. Y no que vengan a mentirme y como dice un ciego guiando a otro ciego. ¿Por qué? Para atraer más gente, para que haya más diezmos. Para eso, por favor, así haya uno. Uno tiene que predicar lo que tenga que predicar, lo que dice la palabra de Dios. Así como predicó el Señor. Como dice aquí, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. ¿Saben qué? No se puede decir que el evangelio tal como lo predicó Cristo fuera cómodo de escuchar. Cuando él predicaba, ¿qué hacía? O bien emocionaba a los hombres o los enfurecía. Si te emocionaba con su prédica, eres salvo, era salvo porque la palabra salva nuestras almas. Pero si no, te convertías en su enemigo. Juan 3:18, Juan 3:18 que dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree, ¿qué cosa? Ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Saben qué? Cuando escuchamos una prédica conforme a la palabra de Dios, no torcida, no diluida, no podemos quedar indiferentes, ¿o no? ¿Qué hace? ¿Salimos como hemos venido? ¿Quiere decir que no hemos oído el Evangelio o no hemos creído en Jesús? Así de sencillo. O somos salvos, o compungido de corazón, no está bien mi vida. Porque dice la palabra, justo no hay uno. No, para sentirme mal, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Por favor. ¿Sales indiferente de aquí cuando escuchas después de una prédica? ¿O Dios te habla? Escucha lo que el Espíritu dice a la iglesia. No es que la misión de Cristo
Está sin audio.
que es natural. Tienes que ser redimido. Necesitas convertirte. Y dice, ¿por qué? ¿Saben qué? Si no has nacido de nuevo, si no ha habido conversión en tu vida, significa que necesitas convertirte y mientras no hayas nacido de nuevo, estás perdido en tus delitos y pecados. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Juan, por favor, Juan 3, Juan 3:3 y luego el 5 al 7. Capítulo 3, versículo 3 y luego 5 al 7. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, no puede ser salvo. 5 al 7, el 5, 3:5, Juan 3:5. No, Juan 3:5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. 6 y 7. Lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El 7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Hay una cosa muy arraigada en la naturaleza humana. ¿Saben qué? Es algo que está en la naturaleza humana y es nuestra buena opinión de nosotros mismos. ¿Por qué nos molestamos con la palabra? Claro, pero si yo soy buen tipo, no fumo, no bebo, no digo malas palabras. No hay justo aún uno. Oh, cuando te dicen algo hiriente, ¿qué hace? ¡Ja! Pavo real. ¿Quién crees que soy? ¿Cómo es? ¿O no? ¿No nos ofendemos? Y la palabra eso lo hace con nosotros. Nos ofende por nuestra forma de vivir. El que quiera salvar su vida la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, pierda su ego, pierda la opinión sobre sí mismo, su buena opinión, la encontrará. Cuando te dan un lapo, ¿qué haces? Ay, ponle la... ¡No! Agarra, palo, lo que sea. No. Quiere decir que seguimos vivos nosotros. Y el que tiene que estar vivo en nosotros es Cristo, no nosotros. Es por eso que en los matrimonios, ¿saben qué? No se entiende esta cosa. Todo es, si tú haces esto, yo voy a hacer esto. No, todo está condicionado, todo es interés. Pero aquí es morir. Tu bien a mi costa, dice. Eso es otra cosa. Eso es morir a uno mismo. Y eso es locura pero ¿cómo? Eso es locura, no se puede vivir así. Se puede, con Cristo se puede. ¿Cómo es la opinión? ¿Qué opinión tienes de ti mismo? De ti misma. ¿Qué opinión tienes? ¿Te ofendes? Es por eso que nos gusta un evangelio, nos gusta ir a iglesias donde prediquen ese evangelio que nos seduzca, que mueva nuestras emociones y nuestros sentimientos. Pero cuando habla de liberarnos, nos dice que somos esclavos, tropezamos con él, nos oponemos a él, porque al ofrecernos libertad muestra que nuestro cautiverio y nuestra esclavitud, ¿o no?
Ay, entonces, ¿dónde está esa iglesia que lo hacen sentir bien a uno? Sí, ¿saben qué? Es como dicen, el camino al infierno está empedrado de huesos de buenas intenciones, de puras buenas emociones. ¿Acaso no dice que la puerta es angosta, la puerta que conduce al reino? ¿Por qué? Negarse a sí mismo, morir. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Qué evangelio nos gusta? Que mueva nuestros sentimientos, nuestras emociones. ¿Sabes? ¡Ay, qué linda estuvo la alabanza! ¡Qué lindo! ¡Ay, qué! No se trata de eso. A él le ha gustado lo que he cantado, ha salido del fondo de mi corazón hacia él, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Le ha agradado al Señor mis canciones, mi sacrificio de alabanza? ¿Cómo cambia la cosa? Ay, yo pensé que iba a la iglesia, ay, porque estoy con mis problemas y quiero salirme bien. No, tienes que salirte mal, porque te va a hacer ver cómo está tu vida. Cómo nos han engañado, cómo nos han enseñado y hemos enseñado mal, pero gracias a Dios. Ay, Dios. Esos, los judíos, que se oponían al Señor, que querían apedrearlo, que lo amenazaban, debido a que eran descendientes de Abraham y hombres libres en un sentido político. Una cosa es ser libre en el sentido político y otra es ser libre en el sentido espiritual. Todos nos creemos libres en el sentido político. No es, supuestamente no estamos bajo una tiranía, ¿no ve? Somos libres. Y ellos decían que eran libres, aunque ni así ni en el sentido político eran libres porque estaban bajo el yugo romano. Se olvidaron ellos de que estuvieron cautivos 400 años en esclavitud en Egipto y 70 años en Babilonia, esclavos. Y nosotros nos olvidamos. Soy libre, soy libre. ¿Cómo vivíamos? Y si pecamos, ¿cómo vivimos? Soy libre. Rechazaban la exhortación de Jesús de que necesitaban ser libres. Ellos decían, nunca hemos sido esclavos de nadie. Y toda la raza tiene este sentimiento instintivo de libertad. Hay hombres que han muerto para obtener, ¿se acuerdan? Para obtener la libertad en el sentido político. Ese de corazón valiente. Ese, ¿no? Murió, ¿acaso con Mel Gibson? Creo que es, no sé. Él muere para liberarse del yugo ese de esclavitud. Y muchos se jactan, soy libre, soy libre. Y toda la raza humana tiene este sentimiento de libertad. El hombre que se conforma con seguir siendo esclavo y estar sometido a una tiranía es despreciable. Así se ve ahora. Es como cuando los negritos eran esclavos en Estados Unidos y habían algunos que querían seguir siendo esclavos, siendo que ya se les concedió la libertad, digamos. Lo mismo pasa con nosotros. En el sentido espiritual se nos ha hecho libre, pero volvemos al pecado y seguimos de esclavos.
pero decimos somos libres. Pero escuchen, aquellos que claman con más fuerza por el tipo de libertad política son esclavos de sus propias naturalezas pecaminosas, malignas. Los judíos decían, somos libres y siempre hemos sido libres. Jesús les respondió, Juan 8:34, por favor. ¿Qué les responde Jesús? Cuando ellos dicen, somos libres, nunca hemos sido esclavos de nadie. Se olvidaron de las cosas donde habían estado, pero aún así. Juan 8:34, ¿qué dice? Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Cómo es? Somos libres. ¿Cuántas veces hemos dicho? El Hijo me ha libertado, soy libre, soy libre. Volvemos al pecado y ya no somos esclavos de Cristo por amor. La libertad política es un derecho del hombre y es algo bueno. Libertad, igualdad, fraternidad de la Revolución Francesa. Sin embargo, el hombre, aunque hubiera obtenido libertad en el aspecto político, sigue siendo infeliz y desgraciado, ¿o no? En el fondo, hay muchos que dicen, soy libre, vivo mi vida como me da la gana, nadie me va a decir nada. ¿Cómo se siente en el interior? No es libre. Se sigue sintiendo infeliz y desgraciado porque es esclavo de su propia naturaleza. Y las personas, escucha esto, las personas que Jesús más compadecían eran aquellas que pensaban que su riqueza y su posición las hacía libres. Según Jesús, el tirano que debe ser más temido y evitado, ¿cuál es? Mamón, el dios de... Y el dinero en sí no es malo, es el amor al dinero. Los mártires cristianos, quienes, aquellos que morían, iban a los leones, que iban a la hoguera, que eran crucificados. ¿Saben qué hacían estos? Iban a la hoguera compadeciendo a las personas que los enviaban allí y oraban por ellas. ¿Quiénes eran esclavos? Los que los llevaban a la hoguera. ¿Por qué? Porque el Hijo los había hecho libres y se iban a la otra vida libres. Porque si morían esclavos, ¿para qué? La libertad política es importante, pero no lo es todo. Vamos a ver, por otro lado, las personas que declaran tener libertad de pensamiento. Ellos dicen, me niego a aceptar ideas de otros y ser obligado a creer en ellas. Es como cuando les hablas de la palabra, todo eso ha sido escrito por hombres, ¿no dicen? No, yo tengo mis propias ideas, mi propio pensamiento. Yo soy el arquitecto de mi propio destino. Nadie me va a decir qué hacer. ¿No dicen eso? Tienen libertad de pensamiento, dicen. Nos hemos dado cuenta cómo cambian las ideas y las opiniones de los hombres a medida que cambian las circunstancias, pero siguen enorgulleciéndose de ser pensadores libres e independientes. El hombre dice, he llegado a la conclusión de que Dios no existe y que la religión no es sino una farsa y una droga. ¿Saben qué? Existe una diferencia entre la libertad de expresión y la libertad de pensamiento.
Podemos decir lo que querramos. Escuchen, podemos decir lo que querramos, pero no podemos pensar lo que querramos. ¿Por qué? ¿Por qué? Todos somos una masa de prejuicios e influencias hereditarias y ambientales. Todos. Todas esas cosas nos hacen ser lo que somos hasta que conocemos la verdad. Estamos condicionados en nuestro pensamiento por todos los factores que ha hecho de nosotros lo que somos. Pero aunque lográramos superar esas experiencias ambientales, hereditarias, hemos heredado de nuestros padres, de nuestros ancestros, así superáramos todas, ambientales y todas esas cosas, superáramos todo eso, ¿saben qué? Aún así seríamos esclavos. Qué triste, patético y absurdo es ese argumento de la libertad moral en nuestros tiempos y la afirmación de que tenemos derecho a vivir como nos dé la gana, ¿o no? Nadie me va a decir qué voy a hacer. Todos vivíamos así. Y no existe eso. No, ¿sabes qué? Te dejo porque yo soy libre, no estoy atado a nadie, me voy. Quiero vivir mi vida en libertad. Tarado. Nadie, eso no es libertad, esclavitud. En nombre de esa libertad, los hombres y las mujeres rompen con lo que les exigen sus padres, sus maridos y sus mujeres y sus hijos. Dicen, ¿por qué tengo que estar atado? ¿Por qué no voy a tener libertad para vivir mi propia vida? ¿Y qué hacen ellos? Siguen adelante. Pero obtienen libertad, son libres, son felices y están satisfechos. Escuchen, tras abandonar a sus padres, marido, mujer e hijos, tras quebrantar las normas y restricciones, ¿son libres esas personas para hacer lo que les plazca? No. ¿Por qué? ¿Por qué no? No importa cómo se libren de los demás. Escuchen, no importa cómo se libren de los demás. Hay una voz en su interior de que nunca pueden librarse. Esos que abandonan padres, hijos y todo eso, siempre hay una voz. Desgraciado, mala vida. Nunca lo va a dejar. La voz de la conciencia. A cada movimiento que haga esa persona, hay una voz en su interior que les grita, cobarde, sinvergüenza, mezquino. Y esos tratan de acallar esa voz, tratan de ahogar esa voz con más placer, buscando más placer. Pero esa voz sigue ahí burlándose, reprendiéndolos y desafiándolos. Es lo que vulgarmente se llama la perse, ¿o no? La voz perse. Si en el fondo a esas personas que han hecho eso, tú les hablas, son desgraciados. Pero, oh, qué vidita esa. Hemos vivido todo eso. ¿A qué se debe que cuando uno entra en el camino de pecado, es que cada vez se va más hondo, más hondo, más hondo? ¿Por qué? El pecado, como dice, se va haciendo, se va perfeccionando. ¿Por qué? Se va más lejos. La respuesta es que el pecador no puede hallar satisfacción
paz, felicidad y sigue hundiéndose más y más en su intento de acallar esa voz. Y olvidar su pasado. El remordimiento y la angustia después del libertinaje no es otra cosa que esa voz en el interior que lo sigue a todas partes. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Han visto? ¿Han escuchado? A ver, veamos. Números 32, 23. Números 32, 23. Números. Mas si así no lo hacen, si ustedes siguen en sus propios caminos, siguen en el pecado, he aquí, habréis pecado ante Jehová, ante Dios, y sabed que vuestro pecado son libres. ¿Creen que tenemos libertad moral? Ninguno de nosotros la tenemos. Esa voz va con nosotros a todas partes, nos sigue a todas partes, a todos los lugares secretos, y no podemos evitarla. Cualquiera que piense debe admitir que somos esclavos y cautivos de nuestras propias naturalezas pecaminosas. Es por eso que Jesús dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Escuchen, una religión o una creencia que no libere al hombre no tiene valor alguno. Ay, pero los testigos de Jehová, los mormones, los Hare Krishna, si no libera al hombre, no tiene ningún valor. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hay personas que asisten a la iglesia por costumbre o tradición. Creen en ciertas partes de la Biblia y Cristo llama a estas personas, ¿qué cosa? ¿Qué llama? Esas que siguen por tradición o costumbre. ¿Qué las llama? Esclavos. Esclavos dentro de la misma casa. Juan 8:35. Juan 8:35. Y aquí está. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. ¿Cómo es? ¿Hay esclavos en la casa? Si eres convertido, no eres esclavo. Si has nacido de nuevo, no eres esclavo, eres hijo. Pero el esclavo no queda en la casa para siempre. Y yo no soy cristiano, estás loco. 40 años que vengo a la iglesia. Si puedes venir por tradición, por costumbre. Pero ¿eres hijo o eres esclavo? ¿Cómo es tu vida? ¿Hay cambio en tu vida? He aquí y sabed que vuestro pecado os alcanzará. ¿Sabes qué? Y eso no significa que el mundo va a descubrir nuestros pecados, sino que nuestro propio pecado nos alcanzará, no nos dejará en paz. Todas las cosas necias, pecaminosas y egoístas que hemos hecho, toda la falta de honradez, todas las cosas que tratamos de disculpar, todas las cosas que tratamos de justificar, todas esas cosas, ¿saben qué? Nos apuntarán con su dedo acusador, nos molestarán y atormentarán y no podremos evitar. Sabed que vuestro pecado os alcanzará. ¿Creen que tenemos libertad moral? Ninguno de nosotros la tenemos. Esa voz va con nosotros a todas partes. Nos sigue en nuestros lugares secretos y no podemos evitarlas.
Cualquiera que piensa que debe admitir que somos esclavos y cautivos de nuestras propias naturalezas pecaminosas. Es por eso que Jesús dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Una religión que no libere o una creencia que no libere, chao. Si somos cautivos, somos esclavos de la tradición y la costumbre, por favor, hay que liberarse de eso. Hay que pedirle al Señor que nos libere de eso. Esa no es la libertad que promete Cristo. Lo que ellos creen es superficial, se basa en lo que otros dicen, tuercen las escrituras. La fe que libera es la que, escuchen esto, la fe que libera es la que deslumbra el alma de un hombre de tal manera que diga, sé que esta es la verdad de Dios, esta verdad ha despertado mi conciencia, ha movido mi corazón a una vida más pura, ha traído paz y descanso a mi espíritu y ha cambiado mi vida. La verdad que libera es aquella que tenía Pablo y que les escribió a los Gálatas. Gálatas 1:8 al 16, rapidito, por favor. Ya estamos en lo último. Gálatas 1:8 al 16. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Qué significa? Maldito. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo, no sería cristiano. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Pablo está hablando. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. 16. Revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. ¡Wow! ¿Cuál era ese evangelio? ¿De qué habla ese evangelio? Que Jesucristo, escucha, es el Hijo de Dios, que al morir cumplió la ley y destruyó el poder de la muerte, canceló el poder del pecado y borró la deuda pecaminosa del género humano, y que por el poder de su espíritu un hombre puede ser creado de nuevo y empezar una nueva vida, que es una vida eterna. ¿Cómo podemos ser felices y liberados de la carga de nuestros pecados pasados? ¿Cómo? Cuando vemos y creemos que Cristo ha tomado sobre sí nuestros pecados. Cuando sabemos que Dios nos perdona a través de ¿quién? De Cristo. Cuando sabemos que nuestros pecados pasados son borrados, ¿qué dice? Y yo perdonaré sus pecados y los tiraré al fondo del mar. Y dice, hay un letrero, prohibido pescar. Andas en libertad, eres libre. En el pasado hice de mi vida un poncho, pero ahora soy nueva criatura. No andas con esa cara con él. Conocemos un poder que hace desaparecer la muerte y la tumba. Antes eso merecíamos. Nuestro pasado está limpio y somos libres. ¿Sabes? Es porque yo les digo, ¿tienen temor? En esta época de pandemia, ¿tienen temor a la muerte? Un cristiano es algo que sabe quién es y sabe a dónde va. Yo quisiera estar con Cristo, pero por causa de ustedes me quedo, ¿no decía Pablo? Porque para mí el morir es, ¿cómo es? El morir es
es ganancia, ¿no es? Y el vivir es Cristo. El vivir es Cristo y el morir ganancia. Yo al principio estaba, cuando empezó, ay, esto, y mi casa, y mi esposa, y mi dinero, y mi auto, y Dios mío, pero después ya cuando dije, Señor, ¿qué control tengo yo? Señor, lo que quieras, cuando quieras, Señor, amén. ¿Quién tiene control sobre su vida? Por favor, ¿qué dice? La vida aquí en la tierra es neblina que aparece por un rato y luego desaparece. Si aquí solo estamos por un soplido. Nuestro pasado con Cristo está limpio y somos libres. ¿Sabes qué? Ya no ando avergonzado como la adúltera. ¿Eh? Y todos decían, pero ¿cómo va a estar con eso? El Señor va a estar. El Señor ya la había limpiado. No importa lo que decían los fariseos. Ay, pero si a esas iglesias van estas personas, ay, Dios mío, libres. Y los que dicen son los esclavos. Jesucristo vive, reina y obra en este mundo a través del Espíritu Santo. Nuestras pasiones, escuchen, sé que van a desaparecer esas pasiones que teníamos antes. ¿Ustedes creen que desaparecen? ¿Sí o no? No. Así. Desaparecen esas pasiones que teníamos antes, que las utilizábamos el diablo chocho con esas pasiones, hacíamos lo que nos daba la gana. No desaparecen. Por eso, nuestras pasiones no son destruidas, nuestras facultades no son canceladas, pero por medio del poder del Espíritu Santo las utilizamos en otro sentido. Estas mismas pasiones y facultades que utilizábamos para servir al diablo, ahora se usan para servir a Dios. La pasión con que maldecíamos y blasfemábamos, ahora glorifican a Dios. Si no ha cambiado nuestra forma de vida, no ha cambiado nuestra forma de hablar, ¿de qué libertad hablamos? Eso es lo que profesa el cristiano. Eso es lo que significa que la verdad nos hace libres. No es la confianza en uno mismo, sino la confianza en Cristo es la que domina nuestro ser. Aunque nosotros sigamos siendo débiles, Él es fuerte. En tu debilidad está mi fortaleza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Más poderoso el que está en mí que el que está en el mundo. Aunque nosotros podamos fallar y flaquear, Él no. No debemos temer. No tenemos por qué preocuparnos. ¿Por qué os afanáis por lo que habéis de comer, habéis de beber? ¿Acaso yo no alimento a las aves? ¿Acaso las flores no se visten mejor que un rey? Y ustedes son mis hijos. ¿No les voy a dar lo que necesitan? ¡Wow! Su poder es eterno y en su fortaleza somos libres. Aunque la vida nos decepcione y que todo esté en nuestra contra, y aunque todos los diablos del infierno nos ataquen, aún vamos a decir, de aquel que me ama, ¿quién podrá mi alma apartar? Vida, muerte, tierra, infierno, soy suyo para toda la eternidad. Pongámonos de pie. Vamos a orar. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Padre, gracias, Señor, por tu bendita palabra, Señor. No es palabra de hombre, es tu palabra, Señor.
Y en eso somos libres, Señor. Que caminemos como libres, que vivamos como libres, que creamos como libres, Señor. Porque dice tu palabra que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Y gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por cada uno de los que tú has estado hablando, por los que se han conectado por Zoom y de los que han venido, Padre. Oh, Señor, sigue hablando nuestras vidas, sigue confrontándonos con tu palabra, sigue trayendo libertad sobre nuestras vidas, Padre. No permitas que otras voces nos distraigan, que otras voces, Señor, quiten lo que tú has hablado a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, y el pueblo de Dios dice, amén. Que Dios los bendiga. Amén.